¿no? A asumir ya en campaña, lo que hacía era hacer notar las fallas, a su entender, de la administración anterior. Y una vez asumido el gobierno, empiezan a poner sobre la mesa resultados de investigaciones administrativas, incluso algunas que llegan a pasarse por el sistema de justicia. Y ahora sale la oposición a decir, momento, son relatos falsos. De hecho, hay todo un planteo por la verdad, ¿no? Desde la oposición, que para bien o palabras más, palabras menos, es como decir que el oficialismo miente. Mucho para analizar en este momento sobre este contexto de puja política partidaria que hay en nuestro país. Repasemos esta información y después la debatimos aquí en Estudios. Un grupo será coordinado por el senador Enrique Rubio e integrado por quienes representaron al Frente Amplio en las empresas públicas durante su gestión. Reivindica todo lo que se hizo y, si bien admite que pudo haber errores, tiene como objetivo defender los aciertos y responder a auditorías que califica como muy livianas. Para el Frente Amplio en el gobierno hay una concepción política que encabeza el herrerismo que quiere desmantelar las empresas públicas. Se vale de propaganda política sin fundamento ni rigor técnico, no solo para cuestionar el pasado, sino para justificar lo que piensa desarrollar hacia el futuro. Muy bien, y le damos la bienvenida al senador Enrique Rubio por parte del Frente Amplio. ¿Cómo le va, senador? Muy bien, ¿y a usted cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por aceptar y acompañarnos en este momento. ¿Cómo no? Lo comentaba así antes de ir al tape de presentación. Hablar de una iniciativa por la verdad es como asumir que hasta ahora han sido mentiras. Bueno, en realidad hay un aluvión de acontecimientos. Le quiero transmitir como primicia, si quiere, que me parece que antes voy a tener que convocar al ministro Heber, porque en realidad hay una sucesión de acontecimientos. Está lo de Salto, hoy hay una denuncia ante la Fiscalía en Rocha por seguimiento y pesquisa a militantes que recolectaban firmas para el referéndum. Bueno, tenemos este tema de la cocaína, hay otra serie de diversos acontecimientos, como fue el asentamiento de Nuevo Comienzo, otro asentamiento en Salto, una sucesión de hechos que merecen tener un buen intercambio parlamentario con el ministro. Hay una comisión de convivencia y seguridad pública que yo presido y que todavía no había podido impulsar por el tema de la pandemia, pero el martes me reintegro, gracias a las vacunas, ¿no? A la actividad, y ahí vamos a plantear esto. Porque lo de Rocha de hoy ya es una denuncia ante la Fiscalía, es un tema bien importante. Bien. En cuanto, esto quería aprovechar la oportunidad, digamos, para manifestarlo porque es reciente. En cuanto al otro tema, nosotros lo que decimos es que no se pueden examinar las cosas fuera de contexto y que hay que tener mucho rigor técnico para poder hacerlo. ¿Y por qué se parte de la base que no hay rigor técnico en las investigaciones que se vienen llevando a cabo? Ya hemos visto muchas afirmaciones que nos han parecido livianas, incluso ahora lo que se dijo que era una auditoría, pero que después la empresa, que es una empresa de prestigio internacional, negó que fuera una auditoría porque no contó, en el caso de la regasificadora, no contó con los documentos esenciales. Entonces, después no se puede repetir por parte de actores políticos que hubo tales y cuales resultados de algo que no siguió las normas que habitualmente se siguen en la comparación internacional. Como esto se ha dicho en relación con diversos emprendimientos, entonces nosotros decimos, bueno, pongamos las cosas a nuestro juicio en su lugar. Pero en el caso concreto, perdone que le interrumpa, de la regasificadora, porque es lo que estamos viendo más o menos en pantalla en este momento, ¿qué es lo que no sería ajustado a la verdad? Decir que hubo una auditoría. Ah, bueno, pero que fue una mala inversión, que no estaban los estudios como deberían estar, todo eso, ¿no es mentira o sí? No, por eso digo que hay que poner las cosas en su contexto. Una enorme inversión
en el cambio de la matriz energética, Sí, sí, al sí. punto que Eso nos sí. colocó de los primeros en el mundo, cuando tuvimos un punto de partida que en realidad era muy malo por falta de inversiones anteriores. Dentro de ese conjunto y espectro de inversiones, Ujú. que incluyen toda la parte eólica, etcétera, etcétera, yo no voy a gastar el programa en esto, pero es de conocimiento público, hay un emprendimiento que se hizo tratando de aprovechar una inversión anterior que a su vez no había tenido éxito, que venía del periodo de Jorge Valle, que fue el gasoducto Cruz del Sur, que viene desde Buenos Aires hasta Montevideo, en el cual se invirtieron muchos millones de dólares. Y después resulta que no había gas en la Argentina para venir por el gasoducto. Entonces dijo, si Argentina tiene un enorme déficit energético, que llevaban a esos apagones que vivimos todos los veranos y también en los inviernos, en realidad, combinando esto, se puede hacer una inversión que le sirva al Uruguay porque el gas es menos contaminante que los otros hidrocarburos y es más barato y hay una expansión importante. La prueba es que después se produce una expansión enorme en el mundo. Entonces Siempre hagamos tengo una entendido que el inversión. Frente Amplio en su momento dijo que se iba a hacer igual con o sin la compra de Argentina. Eso fue en la segunda etapa. Bueno, Entonces, entonces ya no Argentina podemos no pasó a ser la explicación del éxito o el fracaso. Sí. En realidad, hubo que tomar una decisión. Ujú. Luego que se produjo un desarrollo de la energía eólica que fue más allá de nuestras previsiones. Nos equivocamos en cosas, ¿no? Nosotros no tenemos problema en admitir que nos equivocamos. ¿Cuándo nos equivocamos? Para mí, es mi opinión personal, cuando en la segunda etapa de la regasificadora, luego que se baja Argentina y que había aumentado mucho la energía eólica, se decide por un tiempo seguir igual. Ahí yo creo que hubo un error. Bien, Y no hay pero problema ahí en estamos admitir que hablando hubo. de interpretaciones que tienen que ver con lo que alguien puede llegar a entender. Buena, mala o peor gestión administrativa de recursos públicos, ¿no? O de proyectos. Bueno, ¿por qué no nos podemos quedar en esos niveles y hay que ir a instalar en este momento? Y eso lo pregunto tanto a la oposición como al oficialismo. ¿Por qué no podemos quedarnos en esos términos y tener que de alguna manera ahora estar hablando de si se miente o no se miente, si hay acusación? ¿Entiende lo que voy? Autocríticas, Sí, que sean autocríticas y poner sí. sobre la marcha o notar lo que entienden fueron malas administraciones es otra cosa, ¿no? ¿Por qué hablar en Claro, pero términos de cuando verdad o mentira? ¿De relato porque falso o cierto? porque cuando se insiste permanentemente en que el Frente Amplio en realidad lo que hizo fue tirar manteca al techo e hizo inversiones ruinosas y solo hizo eso. En realidad, nosotros decimos esto no es cierto, no corresponde a la verdad histórica desde nuestro punto de vista. Y entonces, hagamos un examen de todo lo que se hizo en materia de inversiones y de larga duración. No solo desde el comienzo del Frente Amplio, alguna cosa viene de atrás, porque en realidad lo que se perdió en Argentina, yo hice la comisión investigadora, la promoví, y las denuncias penales y todo lo demás, por las inversiones de ANCAP en Argentina, en realidad es de un volumen muy considerable, viene muy de atrás. Entonces, hay que tener memoria desde este punto de vista y hay que tener contexto. Entonces, uno no tiene problema en admitir que cometió errores. Pero si tiene 100 proyectos exitosos y todo el día se insiste en 3 o 4 proyectos en que no nos fue bien, en realidad nos parece que esto distorsiona ¿qué? Lo que fue la peripecia histórica de la historia reciente. Y entonces resolvimos, y estamos en todo nuestro derecho, en nuestro juicio como fuerza política, de hacer un grupo que estudie esto en profundidad del debate público, en profundidad, con la oposición, pero también con la opinión pública, le transmita y permita comprender algunos fenómenos que aislados quedan como cuestiones que no se entienden, que francamente no se entienden. Entonces, esto es una contribución a qué? Desde el punto de vista del Frente Amplio a la verdad. Pero bueno, cada uno está en el derecho de juzgar cada cosa Por de supuesto. acuerdo a su punto de vista. Ahora, por ejemplo, usted plantea de tener este diálogo, o debate, no hay que temerle a la palabra debate, ¿no? A nivel No. de, digamos, de los interlocutores del caso, los legisladores, quienes fueron protagonistas antes y lo son ahora.
pero también introduce a la opinión pública, también dice, para que la gente sepa de alguna manera, ¿no? Pero la gente en realidad, por algo cambió el gobierno, la gente ya vio lo que tenía que ver, por lo menos quiso un cambio, ¿no? Sí, la gente hizo un cambio con todo su derecho y nadie... Y no estaba, tampoco ahí no había ninguna comisión investigadora de nada, o sea, no hubo auditoría. No, pero en realidad la gente evalúa muchas cosas. Claro. Muchas cosas. No tiene por qué tener el detalle cuando ni siquiera el sistema político lo tiene, ni siquiera los medios de comunicación lo tienen en su detalle de lo que sucede en cada lugar. Eso es una cosa muy compleja. Y acá hubo muchas cosas que se hicieron y en las que participó incluso la oposición. La oposición estuvo en la decisión de la regasificadora y tenía un miembro del directorio de ANCAP, que era Antía, que hizo el seguimiento de todo esto y lo avaló. Entonces después comienzan las discrepancias. Entonces, informar sobre todo esto es algo complejo y por lo tanto nos parece que estamos cumpliendo no solo algo que pueda defender al Frente Amplio, estamos cumpliendo también una función pública. Al decir, bueno, si vamos a ver la regasificadora, veámosla en sus distintas etapas, pero también veamos el cambio de la matriz energética que se hizo, y esto formó parte de un conjunto de por lo menos 20 inversiones muy importantes que convirtieron al Uruguay de un país en déficit y en apagón inminente en el 2005 en un país exportador de energía y calificado en el mundo como de los primeros por las energías renovables. Entonces, es muy diferente evaluar en este marco a juzgar por una cuestión aislada. Bien, entonces, obviamente para la gente que nos escucha no tiene nada que ver la regasificadora con las inversiones o con el cambio de matriz energética y las inversiones que se hacen. Digo porque para no mezclarnos, ¿no? En cualquier caso, lo que siempre también se ha planteado... Bueno, pero en definitiva, si quiere unir... A ver, ¿a alguien nos cuesta menos la UTE por el cambio de matriz energética? No. También está muy en debate las inversiones que se hicieron y las negociaciones con privados en ese cambio de matriz energética. Pero y eso no es regasificadora. ¿Usted tiene idea, alguien tiene idea de cuánto nos costaría la energía si no se hubieran hecho estas inversiones? Ah, no, sin duda que no. Ah, bueno. Si nosotros le estamos... ¿Y usted no sí? Teníamos. ¿Usted sí? En el ¿Cuánto momento, costaría más o menos? Claro. ¿La eólica? Nos iríamos en consumo de energía a mucho más, porque, por ejemplo, cuando estuvimos en el momento del déficit y de la crisis mayor y que mirábamos el cielo todos los días a ver si llovía, porque no teníamos en las represas, Lula nos ofreció toda la energía que necesitáramos, pero no teníamos los cables para traer la energía de Brasil. Hoy le estamos exportando a Brasil gracias a que se hizo una inversión enorme en que en un tendido hasta Melo, ¿no? Hasta Cerro Largo, que pasa al otro lado. Bueno, esto es parte de la capacidad que tenemos ahora como uruguayos y esto mantiene el precio de la energía en determinados niveles y si no se hubiera ido a otros niveles. Entonces, para evaluar hay que tener en cuenta el conjunto. Bien, eso es muy válido. Para evaluar hay que tener en cuenta cuando usted plantea el contexto, ¿no? A ver, las decisiones estudiadas o analizadas, no desde la perspectiva del tema puntual, sino en el marco de lo que puede llegar a ser una estrategia, por ejemplo, energética. Bien, claro. Lo entiendo. Desde ese lugar es que van a plantear entonces esta iniciativa por la verdad. Supongo que va más allá de esto, ¿no? Que va para que se ponga en perspectiva, digamos, una administración bastante más amplia del frente, o solo en lo que tiene que ver con energía. No, todo lo necesario. Por ejemplo, todas las inversiones que hizo Antel, todas las inversiones que hizo el Banco República, el salvataje del Banco Hipotecario y la creación de la Agencia Nacional de Vivienda y que da como resultado en materia de números y en materia de obras. O sea, todo lo que es el área financiera, más todo lo que es el área productiva. OCE también entra en esto. La inversión que se hizo en la Costa de Oro de 300 millones de dólares, o que sigue en la actualidad, bueno, evaluemos esto y lo que no se hizo. Porque en realidad sería una pedantería de nuestra parte decir acertamos en todo. No acertamos en todo. Ahora, nos parece que hubo
un espectro de proyectos que fueron exitosos, que es muy importante, y algunos que fracasaron. Entonces hablemos del conjunto, porque eso permite una evaluación más sensata, yo Bien, diría. ¿y este es el momento, senador, o el momento tal vez sea cuando sea tiempo para la actual administración de hacer una evaluación? Porque ahí tienen no solo la gestión del Frente Amplio, sino la gestión del gobierno actual, de la coalición, como para todavía poder agregarle más perspectiva a un relato más ajustado a la verdad. Porque verdad nunca hay una, ¿no? Siempre va a ser la verdad del Frente Amplio y la verdad del oficialismo. O sea, entonces... Sí, claro, y también de terceros actores, ¿no? Que no son ni el Frente Amplio ni el oficialismo. Pero yo creo que... Pero entiende lo que le pregunto, ¿no? Sí, hay que hacer lo del pasado reciente y lo que está sucediendo. Y segundo, lo del pasado reciente no puede ser solamente para defender una gestión, ¿no? Lo del pasado reciente tiene que ser para, en nuestra mirada, para decir, bueno, si queremos volver en el futuro al gobierno en Uruguay y decirle a los uruguayos, dennos un aval para seguir, ¿en qué rumbo vamos a seguir? Eso es obvio, claro, sí, por supuesto. ¿En qué rumbo? Bueno... Pero por eso digo, si se está pensando en el 2024, que cada uno tendrá su punto de vista si es el momento para pensar en el 2024, ¿por qué no tener más herramientas, ¿no? Como para hacer esa revisión pasado, presente y futuro. Porque esto nos va a dar más herramientas y al mismo tiempo nos permite decir, en relación con la administración actual, tales cosas las compartimos y tales otras cosas no las compartimos. Por ejemplo, el puerto no lo compartimos en absoluto y va a llevar a una instancia parlamentaria muy importante. ¿Por qué? Porque no creemos que esto sea bueno para los exportadores e importadores, para la economía de Uruguay, ni para la soberanía. Entonces, y esto está en proceso. Entonces, difícilmente podamos hablar del pasado reciente sin hablar de la actualidad. Bien. Va y viene. ¿Y cómo está planteado hacer esto? ¿De qué manera? Esto con equipos. Los equipos van a estar constituidos por los que tienen más conocimiento de lo que se hizo por haber estado 15 años en sucesivos equipos, formando parte de la gestión. La gestión es algo muy complejo, de lo cual todos los uruguayos creemos saber, pero en realidad no sabemos mucho. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos técnicos, porque hay muchos elementos de contexto que hacen que se tomen decisiones y después se modifica la realidad. ¿Quién iba a suponer, volviendo al gas, quién iba a suponer de que en el 2007-2008 en Estados Unidos algo que parecía experimental y de impacto ambiental que parecía totalmente desastroso y económicamente que no cerraba, como era el fracking, iba a terminar inundando a Estados Unidos de gas y después iba a replicar en Vaca Muerta en la Argentina, y la Argentina iba a cambiar su matriz energética prácticamente en 4 o 5 años con esto? En realidad estaba fuera de la agenda de los prospectivistas del mundo, no solo de estos modestos parlamentarios de un país, ¿no? El mundo tiene un nivel de aceleración y de cambio desde el punto de vista tecnológico, y no solo geopolítico y otro, ¿no? Y social, o la irrupción de estas desgracias colectivas como son la pandemia que estamos soportando y de la que vamos a salir, ¿no? Tiene todo este tipo de cosas que son un vértigo. Entonces, vivimos en el vértigo. Y en el vértigo a veces acertamos y a veces nos equivocamos. Y a mí me parece que hay que tener la madurez para saber que las cosas son más o menos así. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ti por esto. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente. Hacemos una primera pausa y ya venimos, y ahí sí, por supuesto, panelistas a partir no solo de lo que escucharon del senador, sino de lo que ya conocen de la historia reciente, pueden empezar el debate. Ya venimos. Entre el olvido y la memoria, entre la nieve